Es increíble cómo algunas T-Cookers pueden llegar a organizar toda una narrativa alrededor de un momento tan sencillo, especialmente cuando el objetivo parece ser buscar cualquier detalle que puedan utilizar para intentar irse en contra del Jikook. Y lo más curioso es que, cuando uno realmente mira la secuencia completa y no solamente unos segundos aislados, la situación se entiende de una manera completamente diferente. Ahora resulta que están diciendo que Jungkook supuestamente no quería sentarse junto a Jimin durante el segundo concierto en Toronto, y que, según esa interpretación, incluso estaba indicándole a Jin que se sentara en ese lugar. Pero sinceramente, cuando observamos lo que ocurre desde el principio, esa versión simplemente no encaja con lo que estamos viendo. Primero hay que fijarse en algo muy sencillo. Jungkook estaba mirando dónde se encontraba Jimin, y, después de ubicarlo, se dirigió hacia ese lugar para sentarse. Eso es importante porque cambia completamente la lectura que algunas personas están intentando imponer. Jungkook tenía otras posibilidades, incluso podía haberse quedado o sentado al lado de Tae, pero no fue lo que hizo. Su atención estaba puesta en dónde estaba Jimin y terminó dirigiéndose hacia esa zona. Y aquí es donde nuevamente aparece esa situación que tanto parece molestar a algunas T-Cookers, porque cuando se observa la secuencia completa, Jungkook termina buscando la manera de quedar junto a Jimin. Además, hay que recordar que los lugares estaban asignados. El lugar de Jungkook originalmente estaba al otro lado, entre Nam y Suga, mientras que Jimin sí estaba sentado en su posición asignada. Entonces, cuando Jungkook ve acercarse a Jimin, ocurre ese momento que resulta bastante evidente dentro de toda la secuencia. Jungkook se acomoda, cruza las piernas y espera a que Jimin llegue. Es decir, no estamos hablando de que Jungkook estuviera intentando alejarse de Jimin, ni de que estuviera buscando desesperadamente evitar sentarse junto a él. Todo lo contrario, lo que se ve es que Jungkook termina acomodándose y esperando el momento en el que Jimin se sienta. Y después llega Jin, que es precisamente donde algunas personas intentan construir toda esta historia. En ese momento, Jungkook le hace una señal a Jin, pero ahora, viendo mejor el gesto y teniendo en cuenta lo que comentaron las personas que estuvieron cerca de la situación, se entiende que Jungkook le estaba señalando el suelo. No estaba señalándole un espacio al lado de Jimin para que Jin se sentara. De hecho, el espacio que había entre Jungkook y Jimin era literalmente reducido. No había suficiente espacio para que Jin simplemente llegara y se instalara ahí como si hubiera un asiento perfectamente disponible. Y esto es importante, porque incluso antes se podía interpretar el gesto de Jungkook como una indicación para que Jin se acomodara en medio. Incluso en videos anteriores, yo dije que Jungkook sí le dijo a Jin que se sentara en medio, porque a simple vista parecía eso. Pero, de todas maneras, la intención de Jungkook no era que se sentaran juntos porque, como expliqué, el espacio era reducido. Sin embargo, ahora algunas personas que pudieron verlo de cerca explican que lo que Jungkook estaba señalando era el suelo. Así que la situación cambia bastante. Jungkook nunca estuvo haciendo un gesto para separarse de Jimin. No estaba diciendo, ni con sus movimientos, ni con su actitud, que quería que alguien ocupara el espacio entre ellos para evitar estar junto a Jimin. La señal que hizo fue hacia el suelo y además, inmediatamente después, se puede ver que se ríe. Entonces, si realmente seguimos toda la secuencia, tenemos a Jungkook mirando dónde está Jimin, dirigiéndose hacia esa zona, acomodándose, cruzando las piernas, esperando a Jimin,
y finalmente quedando sentado junto a él. Y cuando llega Jin, en lugar de levantarse o buscar otro lugar para alejarse, Jungkook simplemente le hace una señal hacia el suelo, como una broma, mientras se ríe. Es completamente diferente a la historia que algunas personas están intentando vender. Y aquí también hay un detalle que me parece bastante importante. Si Jungkook realmente hubiera querido que Jin se sentara entre él y Jimin, simplemente habría podido moverse un poco, hacer espacio y permitir que Jin se acomodara. Pero no lo hizo. El espacio entre Jungkook y Jimin seguía siendo reducido y Jungkook permaneció ahí. Incluso su expresión resulta bastante llamativa, porque se le puede ver sonriendo y mirando de reojo hacia donde estaba Nam, como sabiendo perfectamente que ese no era el lugar que originalmente tenía asignado. Y es justamente por eso que resulta tan curioso cómo se intenta transformar un gesto tan pequeño en una supuesta prueba de que Jungkook no quería estar junto a Jimin. Porque si uno mira solamente un segundo aislado, puede intentar darle la interpretación que quiera, pero cuando se observa toda la secuencia, la historia cambia completamente. Jungkook primero ubica a Jimin, después se dirige hacia donde está él, y finalmente termina sentado junto a Jimin. Esa es la parte que no se puede borrar simplemente porque no encaje con la narrativa que algunas cuentas quieren construir. Y sinceramente, parece que el problema está precisamente ahí. La noche anterior, Jungkook se había sentado al lado de Tae, y según lo que se esperaba por parte de algunas Taekookers, aparentemente tendría que haber ocurrido una gran cantidad de interacciones, pero al final no fue como ellas imaginaban. Y ahora, en el concierto siguiente, en lugar de simplemente aceptar lo que ocurrió, buscan una explicación para intentar cambiar el significado de cada pequeño movimiento. Es como si necesitaran encontrar una razón para explicar por qué Jungkook vuelve a terminar junto a Jimin y por qué, una vez más, aparecen esos momentos en los que ambos conversan, se miran o están pendientes el uno del otro. Porque esa es precisamente la cuestión que se repite una y otra vez. Jimin y Jungkook terminan compartiendo momentos durante los conciertos. A veces conversan, a veces intercambian miradas, a veces simplemente terminan sentados cerca, y otras veces se nota que están atentos a lo que hace el otro, secreteándose, riéndose de cosas que solo ellos entienden, ellos perdidos en su mundo. Y cuando esas situaciones aparecen, inmediatamente surgen personas intentando buscar una explicación alternativa. Como si fuera necesario convertir cada momento en algo diferente de lo que estamos viendo. Y en este caso, la secuencia es bastante sencilla. Jungkook no estaba evitando a Jimin, no estaba buscando separarse de Jimin, no estaba intentando ocupar otro lugar para mantenerse lejos de él. Al contrario, Jungkook vio dónde estaba Jimin y terminó dirigiéndose hacia ese lugar. Después se sentó, cruzó las piernas y esperó. Y cuando Jimin llegó, terminó sentado junto a él. Luego aparece Jin, Jungkook hace una señal hacia el suelo y se ríe. Eso es todo. No hace falta inventar una historia completamente diferente para explicar algo que está ahí mismo. Y lo que más llama la atención es que, para intentar sostener esa narrativa, se termina ignorando justamente el comportamiento de Jungkook antes de que Jimin llegara. Porque si la intención hubiera sido evitarlo, habría sido muy sencillo hacerlo. Podía quedarse en otro lugar, podía sentarse junto a Tae o podía dirigirse directamente hacia su posición asignada entre Nam y Suga. Pero la secuencia que estamos comentando muestra otra cosa. Jungkook observa dónde está Jimin y se dirige hacia allí.
Por eso resulta tan curioso que ahora quieran presentar el gesto hacia Jin como si fuera una especie de rechazo hacia Jimin, cuando realmente el gesto apunta al suelo. Y además, Jungkook se ríe. No estaba creando una barrera entre él y Jimin. No estaba intentando cambiarse de sitio para alejarse. Simplemente estaba haciendo una broma con Jin en un espacio donde prácticamente no había lugar para que se sentara entre ellos. Y claro, cuando después de analizarlo se dan cuenta de que el espacio era demasiado pequeño, también queda todavía más claro que la interpretación de que Jungkook quería colocar a Jin entre él y Jimin no tiene demasiado sentido. Porque si ese hubiera sido realmente el objetivo, habría tenido que hacer espacio. Y no lo hizo. Jungkook permaneció sentado junto a Jimin, mientras Jin terminó llegando después y la situación se resolvió de otra manera. Así que al final, nuevamente tenemos a Jungkook buscando quedar junto a Jimin. Y eso es precisamente lo que algunas personas parecen tener muchas dificultades para aceptar. Porque pueden intentar cambiar el contexto, pueden tomar un gesto de unos segundos y presentarlo de otra manera. Pueden decir que Jungkook estaba intentando alejarse. Pero cuando miras todo desde el comienzo, la secuencia vuelve a llevar al mismo punto. Jungkook ve a Jimin, se dirige hacia él y termina sentado a su lado. Si realmente nos quedamos con lo que ocurrió, sin añadirle cosas que no están ahí, la situación es bastante clara. Jungkook estaba pendiente de dónde estaba Jimin. Se dirigió hacia su posición, se sentó y esperó. Jimin llegó y se sentó junto a él. Después, apareció Jin y Jungkook le hizo una señal hacia el suelo mientras se reía. No hay necesidad de convertir eso en una supuesta separación. De hecho, todo lo contrario. La propia secuencia muestra que Jungkook encontró la manera de terminar junto a Jimin, a pesar de que su posición asignada originalmente estaba en otro lugar. Y una vez más, eso es lo que parece incomodar tanto a quienes quieren construir una narrativa completamente diferente sobre ellos. Porque por mucho que intenten tomar un pequeño gesto fuera de contexto, el conjunto de la situación sigue estando ahí. Jungkook no estaba intentando escapar de Jimin. Jungkook no estaba buscando alejarse de Jimin. Jungkook no estaba rechazando sentarse junto a Jimin. La secuencia que vemos muestra precisamente que buscó ubicarse junto a él y cuando finalmente lo consiguió, se quedó ahí tranquilamente. Así que yo creo que antes de sacar conclusiones tan grandes de un gesto de unos segundos, habría que mirar el momento completo. Porque cuando uno lo hace, se da cuenta de que muchas de esas interpretaciones simplemente se caen por sí solas. Y nuevamente, terminamos hablando de lo mismo. Jungkook buscando estar junto a Jimin, Jimin llegando a su lugar y ambos compartiendo ese espacio durante el concierto. Y mientras algunos siguen buscando cualquier detalle para intentar cambiar la historia, el momento completo continúa mostrando exactamente lo que ocurrió delante de todos.